Para comenzar con esta presentación, introduciremos sobre un tema base relacionado con el cómo consideramos una tarea determinada con un objeto, que en este caso seguirá siendo el bisturí. Para esto, explicaremos que existe una relación historial y procedimental, dependiendo de la experiencia y las leyes del entorno en el que se encuentra el individuo. Como mencionamos en el video anterior, poseer un bisturí en una calle puede significar que el sujeto puede llegar a ser peligroso para la comunidad, mientras, si se usa en un espacio cerrado, puede ser una simple herramienta de trabajo. Todo lo historial tendremos que explicar la memoria, que es el concepto mental para procesar la información a corto, mediano y largo plazo, donde la transformación de datos adquiridos que nuestro cerebro toma como importantes se convierte en una experiencia que puede llevar a una acción con relación a un espacio y un objeto. Por ende, nuestro cerebro absorbe aquellos datos que cree importante con relación a lo que comunican los componentes del objeto. Por ejemplo, con un bisturí conocemos que existen diferentes maneras para usarlo, relacionándolo con otros productos existentes en el mercado o de la misma familia. Ya habiendo hablado de la memoria, experiencia y actividades, continuaremos con la usabilidad, que va relacionada a la teoría de la percepción, enfocándose principalmente en cómo implementar el objeto para realizar una actividad determinada. Para esto, el mismo objeto debe comunicar su forma de usar, la posición de la que debe optarse y los procesos y posibilidades que pueda implementarse para realizar su mantenimiento. En el caso del bisturí, existen diferentes patrones, formas y texturas que comunican el cómo usar y cómo reparar. En la carcasa se ve una textura donde posicionar los dedos y en la cuchilla las marcas donde se puede ver cómo romper para sacar un nuevo filo. Los componentes de usabilidad intuitivo resultarán siendo partes como ejemplo el riel, cuya acción es tan simple que la duda del cómo funciona el objeto es casi desapercibida por el usuario. Claro, a menos que se adopte una nueva forma de retracción de la hoja que no sea compatible con la experiencia del usuario. La facilidad de aprendizaje del objeto que se da a medida que el usuario interactúa con el bisturí, de tal manera que se puede aprender estratégicamente el cómo se puede romper la hoja al desensamblar la parte inferior y usarla como una herramienta, o incluso el cómo presionar la hoja sobre el suelo para romper un fragmento y obtener el filo. También relacionando con la experiencia de acuerdo a los resultados obtenidos por diferentes técnicas a través del usuario. Al igual de los distintos modelos mentales que posee un individuo sobre un bisturí, puede verse reflejado el hecho de reusarlo. Me explico. Ya se había mencionado el implementar esta herramienta para otras actividades que se realizan con herramientas diferentes, como el desatornillar o ejercer palancas sobre dos superficies. Pues bien, esto es un ejemplo claro de cómo puede darles otros usos a las herramientas. O bien, el cómo cortar no sobre una superficie horizontal, sino también sobre una vertical. O incluso, cuando el objeto a cortar queda suspendido sin apoyo. Existe también la teoría de la información, que se aplica en la detección de errores sobre el mismo producto. Para esto debe haber un percepto y un percipente. De este modo, el percepto, que sería el diseñador como origen de la información, debe comunicar, ya sea por medio del producto o por un complemento de este, como instrucciones, manuales o advertencias, al usuario, que en este caso sería el percipente, de cómo funciona correctamente el objeto y sus componentes y cómo posiblemente puede repararse o prevenir un daño que puede generarse durante su uso. Esta teoría explica también sobre algunos conceptos básicos, que son las fuentes de información y el cómo comprimirlas. Continuando con el bisturí, si le diéramos esta herramienta con dos manuales de instrucciones, donde una es puramente gráfica y la otra es textual, los errores al usar el producto debieran reducirse con el manual gráfico, debido a que el usuario puede comprenderlo fácilmente a diferencia del otro. Esto implica que la comprensión y la compresión de la información son vitales para tomar acciones acertadas con relación a una actividad con un producto. Ahora bien, hablaremos sobre las interfaces, que se ven complementadas con la información. Pues bien, son recursos o canales que se relacionan con los sentidos para aclarar el cómo usar el producto. En esto también interfieren las desviaciones perceptuales, debido a que el producto no debe basarse en solo un aspecto visual, sino también en aprovechar otros sentidos como el tacto o la audición
para obtener un producto que le informe al usuario sin importar su estado para poder usar este artefacto. De esta manera se redacta sobre el diseño universal, que se acomoda en la facilidad del uso y en el que se brinda todos los canales y las interfaces que comunica a un individuo el cómo usarse el producto. De esta forma, un bisturí cuyo riel posea un texturizado no bastará para comunicar lo que ese componente puede hacer, pero si se ve complementado con una flecha en relieve que indica la dirección en la que éste puede moverse, se está hablando de un uso flexible, simple e intuitivo. Ahora bien, si hablamos de la carcasa, si llegáramos a rediseñar el bisturí existente, deberíamos comenzar por este. Una posible propuesta podría ser el enriquecer el sistema de texturizado ya existente por uno más intuitivo, como el complementar un texturizado con la forma de una huella digital y manejar los ángulos de estas para que el usuario pueda comparar y proceder a interactuar con el objeto de forma más natural, sin necesidad de explotarlo a profundidad, de tal manera que se dé una información más perceptible y con tolerancia a errores posturales del usuario.